Buenos días o buenas tardes, profesor. Mi nombre es Isabela Sofía Bello Polo y hoy le voy a presentar mi podcast, que va a ser de una línea de tiempo que trata sobre la historia de la programación. Bueno, aquí le estoy presentando en mi línea de tiempo lo que yo le voy a presentar, que va desde el autocore en 1952 hasta lo que es el Swift en 2014. Bueno, el autocode es el nombre de una familia de sistemas de codificación simplificados que unos años más tarde se le llamarían lenguajes de programación. Fueron ideados entre las décadas de los 50 y la década de los 60 para una serie de computadoras digitales en las universidades de Cambridge, Manchester y Londres. Los primeros autocoders aparecieron en el 55 para el IBM 702 y en 1956 para la mayoría de los compatibles IBM 705. Esto se le atribuye a Roy Goldfinger, que fue el que los diseñó, quien había trabajado anteriormente en el ensamblador de New York University. Fortran 1954. Este es un lenguaje de programación que está orientado y adaptado para aplicaciones numéricas y computación científica, o sea, básicamente matemáticas. El origen de este lenguaje de programación se remonta al año 1954 y se le atribuye a John Backus, que era un experimentado científico de computadoras estadounidense que pertenecía a las empresas del IBM. Algol 68 de 1968. Es un lenguaje de programación imperativo que fue concebido como un sucesor del lenguaje de programación Algol 60, diseñado con el objetivo de un ámbito de aplicación mucho más amplio y una síntesis y semántica mucho más definida. El principal autor de este lenguaje de programación es Adrian Van Wijngaarden. Los objetivos principales del Algol 68 son permitir comunicar algoritmos, permitir una eficiente ejecución de los mismos en diferentes arquitecturas y servir como herramienta para la enseñanza. La complejidad de la definición de este lenguaje ocupa varios cientos y miles de páginas llenas de terminología no estándar. Dificultaba la implementación de compilador y se decía que no tenía implementadores ni usuarios. Esto era solo parcialmente cierto, ya que Algol 68 se usó en varios nichos del mercado, especialmente en lo que fue Reino Unido, en los mercados de Reino Unido, donde era popular en Máquina International Computers Limited, que reducido las siglas serían ICL, y en funciones de enseñanza. Fuera de estos campos, el uso pues era relativamente limitado. Pascal en 1970. Este es un lenguaje de programación creado por el profesor suizo Niklaus Wirth entre los años 1968 y 1969, pero fue publicado en el 1970. Su objetivo era crear un lenguaje que facilitara el aprendizaje de programación a sus alumnos utilizando la programación estructurada y estructuración de datos. Sin embargo, con el tiempo su utilización extendió el ámbito académico para convertirse en una herramienta para la creación de aplicaciones de cualquier tipo, del que uno quiera. Pascal se caracterizaba por ser un lenguaje de programación fuertemente tipado. ¿Esto qué implica? Por un lado, el código está dividido en porciones fácilmente legibles llamadas funciones o procedimientos, lo que facilita la utilización de la programación estructurada en oposición al antiguo estilo de programación monolítica. Y por otro lado, que el tipo de datos de todas las variables debe ser declarado previamente para que su uso pues quede estrictamente habilitado para que Pascal pueda usarlo. Lenguaje de programación C de 1972. Este es un lenguaje de programación considerado uno de los más importantes actualmente, con el cual se desarrollan tanto aplicaciones como sistemas operativos, a la vez que forma la base de otros lenguajes más actuales, como lo son Java, C++ o C Sharp. Tendríamos que viajar hasta lo que fue 1972 para ver el nacimiento del lenguaje de programación C.
de la mano del científico informático estadounidense Dennis Ritchie, también con la ayuda de Ken Thompson. Recibió el nombre C simplemente por una cuestión alfabética, ya que este sustituyó a los lenguajes predecesores B y BCPL, que codificaban la minicomputadora PDP-7. El desarrollo del lenguaje C toma protagonismo para la creación del sistema operativo Unix, que llevarían consigo los nuevos minicomputadores PDP-11. Lenguaje, lenguaje C++. Fue diseñado a mediados de los años 80 por el danés Bjarne Stroustrup. No sé cómo se le disculpe. Su intención fue la de extender el lenguaje de programación C para que tuviese los mecanismos necesarios para manipular objetos. Por tanto, C++ contiene los paradigmas de la programación estructurada y orientada a objetos, por lo que se le conoce como un lenguaje de programación multiparadigma. Lenguaje de programación Perl de 1987. Es un lenguaje de programación diseñado por Larry Wall en 1987. Estructuralmente, Perl está basado en un estilo de bloques como lo son el lenguaje de programación C o el AWK y fue ampliamente adoptado por su destreza en el procesamiento de texto y no tener ninguna de las limitaciones de los otros lenguajes de script. Python de 1991. En términos técnicos, Python es un lenguaje de programación de alto nivel orientado a objetos, con una semántica dinámica integrada, principalmente para el desarrollo web y de aplicaciones informáticas. Es muy atractivo en el campo del desarrollo rápido de aplicaciones, porque ofrece tipificación dinámica y opciones de encuadernación dinámicas. Python es relativamente simple, por lo que es fácil de aprender ya que requiere una sintaxis única que se centra en la legibilidad. Los desarrolladores que usan este lenguaje de programación pueden leer y traducir el código Python mucho más fácilmente que otros lenguajes. Este lenguaje de programación fue creado por Guido van Rossum, un programador holandés a finales de los años 80 y principios de los 90. Java de 1993. Es un lenguaje de programación y una plataforma informática que fue comercializada por primera vez en los 1995 por Sun Microsystems. El lenguaje de programación Java fue desarrollado originalmente por James Gosling Java. De ahí viene pues el nombre del lenguaje de la programación del apellido de este señor. Prosigo. Es una plataforma informática y a su vez un lenguaje de programación creado en el 95 por la empresa Sun Microsystems. El objetivo de este lenguaje es que los programadores solo tengan que escribir el código de un programa una vez y que éste pudiese ejecutarse en cualquier otro dispositivo. PHP es de 1995. Este es un lenguaje de programación destinado a desarrollar aplicaciones para la web y crear páginas web, favoreciendo la conexión entre los servidores y la interfaz del usuario. Entre los factores que hicieron que PHP se volviera tan popular se destaca el hecho de que este es un código abierto. Esto significa que cualquiera puede hacer cambios en su estructura. En la práctica, esto representa dos cosas bastante importantes. Una que es código abierto, o sea que no hay restricciones de uso vinculadas o de derechos. El usuario puede usar PHP para programar en cualquier proyecto y comercializarlo sin problemas. Y otro que también es muy importante es que está en constante perfeccionamiento gracias a una comunidad desarrolladora proactiva y comprometida. Lenguaje C Sharp. Este es de 1901, del 2001, perdón. Es un lenguaje de programación moderno basado en objetos y con la seguridad de tipos. C Sharp permite a los desarrolladores crear muchos tipos de aplicaciones seguras y sólidas que se ejecutan en .NET. También tiene sus raíces en la familia de lenguajes C y a los programadores de C, C++, Java y JavaScript les resultará bastante familiar inmediatamente. C Sharp es un lenguaje de programación orientado a los objetos orientados a componentes. Visual Basic.NET de 2001 igualmente.
Es un lenguaje de programación orientado a objetos que se pueden considerar una evolución de Visual Basic implementada sobre el fragmento.NET. Su introducción resultó muy controvertida, ya que debido a cambios significativos en el lenguaje VB.NET, no es retrocompatible con Visual Basic, pero el manejo de las instrucciones es similar a versiones anteriores de Visual Basic, facilitando así el desarrollo de aplicaciones más avanzadas con herramientas modernas. Y este fue creado por Microsoft. Y por último, el lenguaje de programación Swift de 2014, que es un lenguaje de programación poderoso e intuitivo, creado por Apple para desarrollar apps de iOS, Mac, Apple TV y Apple Watch. Está diseñado para brindar a los desarrolladores más libertad que nunca. Y como es fácil de usar y de código abierto, es bastante ideal para que cualquier persona con una idea pueda hacerla realidad. Muchas gracias por su atención. Esta fue toda mi presentación sobre la línea de tiempo de los lenguajes de programación. Espero que le haya gustado y gracias.